Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día en una suerte como de episodio un poco inusual, nosotros los profesores de la asignatura de Cultura Contemporánea vamos a realizar muy performáticamente la charla en esta ocasión. Se debe a un accidente, pero creo que, y para todos supongo que es un poco así, es una súper bonita oportunidad de conversar sobre asuntos que usualmente se convierten en materia de clase, en el contenido de cada clase, y que rara vez tenemos la oportunidad de discutir como colegas en una conversación respecto de asuntos frente a los cuales cada uno de nosotros tiene también miradas muy distintas, marcos teóricos bien diferentes, a pesar de que compartimos algunos hitos, ¿no?, conceptuales, que les pedimos que ustedes lean, por supuesto, que son sus tareas, pero como digo, no necesariamente miramos las cosas del mismo modo, y precisamente es lo que nos gustaría destacar en esta ocasión, en esta conversación, que va a tomar el asunto propio de la segunda evaluación, es decir, esta es una conversa muy entretenida para nosotros, pero también creo que tiene, y me imagino que coincidimos todos en esto, tiene un valor formativo también para ustedes. Uno de los asuntos más importantes para nosotros respecto de los objetivos de estos cursos, de los cursos de cultura contemporánea, tiene que ver con el desarrollo de una habilidad, de una competencia muy promovida hoy día en todos los niveles educativos, que es el pensamiento crítico. Nosotros queremos que miren obras de arte, queremos que se concentren en fenómenos culturales, pero también queremos, respecto de la observación de esos fenómenos y de esos objetos de la cultura y del arte, pretendemos que ustedes desarrollen una mirada crítica sobre esos objetos, sobre esos fenómenos, y por eso estos cursos les proponen un marco teórico que dé algo así como sustancia a esa reflexión que ustedes puedan tener sobre los objetos de cultura. Dicho eso, voy a presentar, porque no todos son estudiantes de los mismos profes, voy a presentar a nuestros panelistas, colegas de hoy. Valentina Lillo es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, magíster en Estudios de Cine de la Universidad Católica y profesora de esta casa de estudios, de esta facultad, y también de la Universidad de Chile. Arnaldo Delgado es licenciado en Artes con mención en Composición de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía, también de la misma casa de estudios, doctorante en Filosofía de la Universidad de la República de Uruguay y profesor de esta universidad, como también de la Universidad de Chile. Antonio Silva es licenciado en Artes de la Universidad Católica, magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, máster en Filosofía de la Educación por la Universidad de Sydney y doctor en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Yo soy María Torres, también hago clases en el curso de Cultura Contemporánea, soy licenciada en Literatura y doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. ¿Por dónde partimos, chicos? Un asunto que creo que sería interesante conversar a propósito de la unidad que estuvimos trabajando, creo que tiene que ver con la relación entre la cultura de masas y aquello que hoy día llamamos todos como usuarios, usuarias, redes sociales, y su relación con el arte. ¿Quién quiere partir? Tenéis que prenderlo. Hay un botoncito ahí en medio. Sí, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto de esta eventualidad que nos está reuniendo. Y bueno, tal vez reforzar un poco la idea del marco teórico y en particular
de trabajar o citar, traer a la clase, traer a la cátedra, traer al campus creativo el pensamiento de Adorno y Horkheimer para pensar, o sea, primero revisar obviamente cómo ellos analizaron las industrias culturales y a su vez hacer el ejercicio de actualizar ese pensamiento y ver de qué manera nos sirve para pensar hoy los fenómenos, la cultura, objetos culturales, fenómenos de redes sociales, etcétera. Y así como idea de superficie, me parece que sigue vigente o sigue siendo útil, digamos, trabajar con Adorno y Horkheimer, sobre todo por esta alerta que digamos instalan en su texto de desarrollar un pensamiento crítico, una negatividad para analizar la realidad, obviamente poniéndolo en el contexto de 1944, ¿no? Que algunas similitudes hay con lo que está pasando hoy día, obviamente con distancias gigantes, pero eso, para partir. ¿Funciona? Sí. Bueno, yo desde mi formación, ¿verdad?, formación en cine, me es inevitable ver las cosas siempre desde la industria cinematográfica. Y es interesante, especialmente en el tema de la representación, lo que es mi área de estudio personal, que es la representación LGBTQIA+, cómo podemos ver lo que nos señala Adorno y Horkheimer, ¿verdad?, que esta industria cultural y esta cultura de masas que se genera puede ser una herramienta de control, puede utilizarse como una herramienta de control. Y en el caso específico de la representación LGBTQIA+, esto se genera, ¿verdad?, a partir de una representación mayoritariamente estereotipada, como suele suceder con la representación de la gran mayoría de las comunidades históricamente marginalizadas. Y como este monopolio, ¿verdad?, de la industria cultural permite solamente este tipo de representación, o sea, que solamente este tipo de representación llegue a las grandes cantidades de personas. Y se supone que en esta época con las redes sociales debería haber un giro, ¿verdad?, en lo que es la industria cultural, al permitirse que distintas personas, que cada uno de nosotros pueda ser también un creador, ¿verdad?, y que pueda tener una plataforma y pueda tener un público. Pero aquí también vuelve lo que nos dice Adorno y lo que nos dice Horkheimer, porque aunque las redes sociales como TikTok, por ejemplo, nos han abierto esta puerta, siguen existiendo los algoritmos, ¿verdad? Estos algoritmos que de cierta manera hacen que este tipo de representaciones de comunidades históricamente marginalizadas tiendan a quedarse en sus propias burbujas, que no salgan a una comunidad más grande y por lo tanto no logren aportar lo suficiente para quebrar esta imagen en el imaginario colectivo de el estereotipo que se ha fijado a partir de la industria cultural de estas comunidades. Y creo que eso es algo súper interesante, como las redes sociales, como mirar la industria cultural en las redes sociales, ahora en la era digital, nos muestra como este lugar de tensión, ¿verdad?, en que se abren un montón de posibilidades, pero sigue también siendo cierto lo que nos decía Adorno y lo que nos decía Horkheimer en 1944. Me voy a agarrar de lo último que mencionaba Valentina, porque lo que me interesa particularmente, ya aterrizando justamente a la dinámica de las redes sociales, es cómo opera la representación, particularmente la representación política, y con ello también la lógica del poder, cómo se mueve el poder actualmente. Entendamos que parte de la bibliografía que tenemos justamente en la segunda unidad tiene que ver con la idea de poder. Hay un concepto que yo he estado trabajando en el último tiempo, que es el de afantasía política. La fantasía es una condición que tienen ciertas personas que les impide proyectar imágenes mentales. Es decir, básicamente es que no pueden imaginar cosas. Y lejos de esa condición personal, me gusta pensarlos también en términos ya colectivos y en términos políticos, porque creo que estamos en un momento de fantasía política, en términos de que somos incapaces de proyectar un horizonte de transformación, por ejemplo, para el orden actual de cosas. No podemos imaginar. Y lo que me interesa preguntarme en relación a esa imaginación, que, ojo, no es una imaginación tipo Bob Esponja cuando abre los brazos y aparece un arcoíris y de pronto dice como imaginación de forma muy fantasiosa. No, me refiero a una imaginación concreta que proyecta
los pasos a seguir para transformar el orden de cosas. Y eso evidentemente tiene que ver con lo que estaba comentando Valentina, con el orden del poder y de la dominación. En relación a esto, me interesa particularmente el rol de las redes sociales. Cómo las redes sociales inciden en que seamos incapaces de imaginar horizontes distintos, por ejemplo. Y ahí quizá voy a desplegar un primer argumento que puede quizá también servir como dinamizador, si es que les parece interesante lo que voy a decir, pero si no, está todo bien. Lo primero es que las redes sociales evidentemente producen cercanías y lejanías en términos de relación. Es decir, las redes sociales nos relacionan socialmente, pero también nos pueden relacionar políticamente. Es decir, a través de las redes sociales se produce todo lo que está relacionado a una dinámica relacional en términos de poder, de saber, de sensibilidad, etc. Lo interesante con las redes sociales, y aquí no voy a decir nada nuevo, es que empieza a ser preponderante un tipo de mediación que antes en la historia no existía, que es la mediación del celular. Es decir, lo que antes era una relación directa, cara a cara, rostro a rostro, de pronto esa A del cara a cara se reemplaza por la idea de celular. Es decir, nos relacionamos básicamente cara, celular, cara, persona, celular, persona. Aquí la idea de persona, como fue pensada en el mundo griego, cobra un sentido tremendo, porque esa idea del prosopón griego, que se traduce como persona, la idea de una máscara, que de cierta manera cubre nuestro rostro para la representación teatral, aquí cobra completo sentido, porque resulta que todas esas individualidades que se presentan en redes sociales son individualidades editadas. Cada uno de nosotros hoy día a través de las redes sociales tiene la capacidad de editar su yo. Y eso produce, evidentemente, un problema en términos representacionales. Cada vez que uno edita su yo, lo que está editando es su propia representación, ¿verdad? Y eso va a contrapelo justamente de uno de los fundamentos de la representación política, que es que a través de la representación política uno se impersonaliza. Es decir, yo le endoso la responsabilidad de que un representante político haga de mí, porque yo no puedo estar 24/7 en las deliberaciones públicas. Tengo que trabajar, tengo que después irme para la casa. Entonces, uno, por ejemplo, a través del voto le endosa la responsabilidad a un político para que haga de mí en los momentos de deliberación política. Entonces, por esencia, la representación política es impersonal. Yo mi persona de cierta manera como que la transfiero de cierta manera a un representante. Con las redes sociales pasa que yo quedo como el soberano de mi propia representación y eso va generando una especie de nudo que produce una suerte de cortocircuito entre la impersonalización propia de la representación política y esa representación que cada vez está siendo más predominante en el espacio público. Solamente termino con esta idea como para no alargarme. Solamente voy a poner el factor algoritmo. De pronto el algoritmo me empieza a mostrar cosas de mi interés y se empieza a presentar algo así como un mundo con límites definidos, con límites claros. De pronto quedo como con la percepción de que lo que me muestra el algoritmo es no solamente mi mundo, sino que es el mundo con ciertos límites y de pronto yo me encuentro en el centro de ese mundo. Y frente a ese mundo que se me hace conocido, que se me hace mensurable, que se me hace medible, ¿quién más que yo se presenta como el mejor representante para hablar de aquellas cosas que constantemente se nos aparecen en nuestras redes sociales? Y eso evidentemente también complica la idea de representación política. Quizá lo dejo hasta ahí. Voy a ir después completando quizás otras cosas que puedan ir profundizando esta idea. Gracias a los tres. Me parece, no sé si se escucha. Me parece muy interesante la noción de afantasía que está proponiendo Arnaldo. Creo que tal vez habría que separar, y no sé si este sea necesariamente el lugar para conversar sobre esto, pero es muy interesante la brecha que se abre respecto de este fenómeno cultural que es al mismo tiempo un fenómeno de control, de un fenómeno de crisis de la representación, y en el contexto de la crisis de la representación abre un forado a nuestra noción de soberanía.
Allí donde creemos que hemos ganado un espacio precisamente por este enmascaramiento de la red social en el que nosotros tomamos decisiones acerca de nuestra individualidad, de aquello que queremos mostrar, lo que tú acabas de mencionar respecto de la edición de cada una de esas imágenes de nosotros que mostramos al mundo, creemos que hemos ganado un terreno de decisiones, ¿no? de este cuerpo soberano que está decidiendo libremente, y hago énfasis en las comillas, decidiendo libremente qué es lo que quiero mostrar o no. Sin embargo, habría que pensar una suerte como de pliegue respecto de estos mecanismos que no son para nada neutros, llamados redes sociales, ¿no? En la medida en que no son neutros, también nos dicen, sin decirlo, sin enunciarlo explícitamente, qué es lo que nosotros debemos mostrar, cómo debemos mostrarnos, a qué cosas debemos temerles, de qué cosas debemos resguardarnos, en qué medida lo individual, la defensa de lo propio, de lo personal, se convierte en una bandera de lucha y empiezan a quedar atrás todos aquellos elementos que formaron para nosotros en Occidente asuntos sustanciales, ¿no? O pilares fundamentales de algo así como la vida colectiva. Vivimos en comunidad, ¿qué significa vivir en comunidad? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar para resguardar ese espacio comunitario en el que, es cierto, me disfrazo, me trasvisto, me muestro de una determinada manera, me enmascaro también, para protegerme, pero también para proteger a los otros? Hay que preguntarse, me imagino, y tal vez sería pertinente hacerlo ahora, cuáles son esas tensiones sobre la soberanía de lo personal en relación con la soberanía de lo colectivo, sobre todo en un contexto en el que el poder democratizador de la cultura pareciera, esto es muy discutible, en lugar de extender algo así como un pensamiento crítico, nos sitúa en una posición cada vez más pasiva, en la medida en que estamos concentrados en la mismidad, en aquello que solo es valioso para nosotros y solo importa para nosotros y da lo mismo el resto, ¿no? Ahí hay algo bien interesante, creo yo, y que nos permite mezclar, de hecho, dos de las lecturas de esta unidad, porque esta homogenización, ¿verdad?, que genera un poco la industria cultural, esto que Adorno y Horkheimer van a señalar, de la pérdida de la originalidad, también la podemos ligar con lo que nos dice Foucault en cuanto a biopoder y biopolítica, que se está generando esta misma homogenización y que está utilizándose, en el fondo las redes sociales están funcionando como una herramienta de poder que nos lleva a esa homogenización. Y podríamos creer que no es así, ¿verdad? Porque encontramos distintos nichos dentro de las redes sociales, estas burbujas, estas cámaras de eco, pero aunque sea una homogenización fragmentada, existe una pérdida importante de la originalidad ahí. Incluso cabe preguntarse qué es original, qué es nuevo, qué es diferente hoy en día, si existe realmente esa posibilidad. Y al mismo tiempo que se genera esa homogenización, también se genera un control directo sobre los cuerpos, sobre el cuerpo individual. Esta cantidad enorme de imágenes con la que nos vemos bombardeadas, ¿verdad?, el día a día, también termina generando un control sobre el cuerpo individual. Y nos encontramos ahí con esas contradicciones en las que las redes sociales están transmitiendo visualmente, o sea, digamos literalmente un mensaje de originalidad, de diferencia, pero en el fondo terminan haciendo igual una homogenización. Nos terminamos metiendo en estos bloques, en estos cajones que corresponden con quizás este nicho en el que yo estoy, pero sigo buscando homogenizarme dentro de ese nicho. Y finalmente sigue habiendo un control general que está viniendo del famoso algoritmo y de lo que me muestra y lo que no me muestra y cómo se media
cómo esta verdad, esta mano invisible está mediando el contenido al que yo tengo acceso. Y ahí nos preguntamos como si realmente existe esta democratización de la cultura que supuestamente la era digital nos traía, cuando lo pensábamos así como en los 90, principios de los 2000. Ya, está bueno. Yo quería justamente tomar ese hilo, el de esta promesa de, bueno, esto es de los años 90, un poco antiguo a estas alturas, pero cuando surge Internet, la promesa de que la Internet nos iba a traer más libertad, ¿sí? Y además de hacernos más libres, íbamos a poder transitar, pasear, así como flaner digital, de manera anónima, ¿sí? Íbamos a ser más libres, ¿no? Esa era la promesa. Y hoy resulta que es todo lo contrario, digamos, para un usuario común y corriente, digamos, que no... bueno, claro, uno puede encapsular el VPN, puede andar en la ¿cómo se llama? Dark Web. Dark Web, ya, pero da un poco de susto, ¿no? Pero para un usuario común y corriente, en el fondo estamos siendo rastreados, estamos siendo seguidos, estamos recibiendo este feed permanente de información, datos, imágenes, imaginarios, que no nos están, digamos, facilitando la tarea de ser, entre comillas, más libres, ¿no? Que era como la promesa. Entonces ahí me parece interesante preguntarse también, o sea, como poner en tensión, no quiero decir que esto sea solamente así, porque esto tiene muchas exigencias para uno como usuario, ¿no? Pero como poner la atención respecto de las posibilidades que tenemos de agencia cultural, es decir, de actuar, o cuánto nos someten o cuánto nos configura la tecnología o la técnica, como se decía antes, ¿no? Y yo creo que ahí tal vez nos falta una mayor reflexión, ¿no? Uno lo ve, no sé, hoy día está la discusión del aula segura, ¿no? Entonces lo pongo que es una discusión así cultural también, ¿no? En los colegios. Pero ahí hay una caja de resonancia en las redes sociales, ¿no? De qué está pasando con la violencia. De todas maneras hay una relación entre redes sociales y violencia en la escuela, ¿sí? Entonces me parece que estamos bajo mucha exigencia nosotros que trabajamos en campos creativos, en las industrias culturales, aunque no sé si las artes están dentro de las industrias culturales, esa es otra discusión, a desarrollar una manera de relacionarnos con la tecnología que no sea simplemente aceptar esas reglas del juego que trae esta caja de herramientas, ¿no? Así como Instagram nos trae los filtros, el TikTok, cada uno trae su prefigurado ya, y nos condiciona nuestro comportamiento. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío grande desde las disciplinas que habitamos el campus creativo. Perdón, solo para agregar algo súper cortito a propósito de lo que dice Antonio. Tenemos como dos salidas para esta discusión en torno a la cuestión de la libertad y de la seguridad, que parecen ser como una tensión constante para nosotros, creo, como consumidores de objetos culturales. Pero como acá también hay estudiantes que vienen de arte, de diseño, creo que sería reinteresante pensarlo, tal vez es una conversación que da para mucho, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros como productores de arte y de cultura. No necesariamente como quienes estamos viendo constantemente el teléfono y las redes sociales, sino que estamos produciendo contenidos para esas redes sociales. Y tal vez esas tensiones también se producen ahí con otras determinaciones, por decirlo así, respecto de, por ejemplo, el tipo de objetos que vas a usar, los recursos que son recomendables utilizar en el contexto de armar una obra, ¿no? O de pensar una performance, etcétera. Precisamente porque el objetivo está puesto en el consumo, ¿sí? Que es otro de los términos interesantes para esta unidad, ¿no? Estamos preparando objetos de arte, diseñando objetos de arte, objetos de cultura, para que sean consumidos.
para que tengan un impacto social. Para nosotros, que somos mayores que todos ustedes acá, la lógica del fondar como una suerte de construcción cognitiva por medio de la cual decimos constantemente por qué tenemos que producir estos objetos culturales y estos objetos de arte, tenemos que declarar cuál es su impacto, tenemos que decirle al Estado, o le teníamos que decir, porque como esto también se está evacuando, ¿no? Le teníamos que decir al Estado por qué necesitábamos o creíamos que era valioso para el Estado aquello que nosotros estábamos produciendo. Ha convertido también nuestra relación con los objetos de arte y con la cultura en una suerte de negocio en el que estamos constantemente incluso financiando campañas publicitarias para que eso que estamos produciendo tenga un lugar, o si no nadie lo va a ver, nadie lo va a disfrutar, etcétera. A ver, es que se pueden decir tantas cosas a propósito como de lo que están comentando ustedes, pensando justamente en lo actual y por una parte y desactualizado también que está el texto de Adorno y Horkheimer. Creo que sería importante quizás también, tal como se puede meter en general a las redes sociales en un mismo saco, quizá también sería importante empezar a distinguir entre redes sociales, porque creo que tienen una lógica distinta y hay lógicas de dominación también que pueden ser distinguibles entre todas. Y a mí me interesa particularmente el fenómeno TikTok, más allá de lo que fue Facebook en algún momento o Instagram. TikTok particularmente me interesa como red social para problematizar. Y quizá a propósito de TikTok, no sé si le han dado tanta vuelta a usted a la idea de TikTok. Yo estaba como dándole una vuelta ahora como... A propósito, cuando surge esta idea de hacer este panel, empecé a dar vueltas como ¿qué pasa con TikTok particularmente, que es una red social que tiene más de 1.000 millones de usuarios? Más de 1.000 millones. O sea, estamos hablando ya como un gran porcentaje de la humanidad. No sé, el 15%, 20% de la humanidad está en TikTok. Y además es una red social que tiene de interesante en que uno no necesita ser productor de contenido para ser un consumidor de contenido y estar, digamos, como imbuido en esa dinámica del scroll. Y particularmente eso es lo que me interesa, la idea del scroll. ¿Qué pasa cuando estamos scrolleando constantemente? Y voy a poner aquí quizá un pelo más en la sopa, que es que me interesa pensar en ese tiempo que pasamos cuando estamos scrolleando. ¿Qué pasa con ese tiempo? ¿Cómo se puede relacionar la idea del scroll con lo que pensó Adorno y Horkheimer hace 80 años atrás? Y claro, pensando en la idea del scroll y del tiempo que pasamos scrolleando, me da la impresión que TikTok produce una temporalidad propia, una temporalidad que escapa a lo cotidiano. Es decir, los minutos y las horas cronológicas de nuestro día a día no son equiparables a la lógica del minuto y de la hora propio de TikTok. Porque me parece que el tiempo que pasamos scrolleando es un tiempo sin pasado, en tanto no es claramente distinguible, por ejemplo, en TikTok, cuándo se produjo y cuándo se subió cada video. Eso se nos pierde de pronto, y videos que fueron producidos hace 3 días o hace 1 hora quedan de pronto equiparados en una especie de presentismo. Está todo aquí y ahora. Pero también lo interesante es que no es un aquí y ahora como el del tiempo cotidiano, sino que es un aquí y ahora que se puede distinguir del tiempo presente, porque a través del scroll prácticamente nosotros nos perdemos. Somos poseídos a través justamente de una dinámica media adictiva de estar constantemente pasando entre video y video. Nuestro presente se pierde en un presentismo propio de la dinámica de TikTok en que, insisto, todos los videos quedan equiparados como en un mismo momento. Y además pasa que la dinámica del scroll no tiene tampoco futuro, no tiene proyecto, porque prácticamente
insisto, somos poseídos por esa dinámica, el tiempo de TikTok nos posee, y además ese tiempo que pasamos explorando no tiene propósito, no tiene utilidad, no tiene proyección. Y al no tener proyección, evidentemente no tiene futuro. Entonces, pasado, presente y futuro un poco, que es propio de nuestro tiempo cronológico, se pierde en el tiempo de TikTok. Y después viene la resaca moral. ¿Cuánto tiempo? Cuando vuelvo al tiempo cronológico, ¿cuánto tiempo perdí explorando? 3 horas. Me perdí 3 horas. Es decir, nosotros no poseemos, digamos, el tiempo de TikTok, sino que el tiempo de TikTok nos posee, de pronto. Y ahí la lógica del dispositivo queda sumamente clara. Nosotros nos disponemos de, sino que eso nos dispone a nosotros, y ahí hay una lógica de poder evidente. Sin temporalidad, entonces, lo que pasa con TikTok es que viene también a entorpecer la propia capacidad imaginativa de horizontes distintos. Porque ese tiempo propio del scroll de pronto empieza a ser cada vez más abundante y empieza a comerse cada vez más al tiempo cronológico de nuestra vida diaria y cotidiana. Dejo hasta ahí esa idea y después... Yo creo que hay otro factor en eso que mencionas, de cómo nos perdemos en TikTok, y que tiene que ver con un fenómeno que parte en otras redes sociales, ¿verdad? Como que nace incluso en MySpace. Fotolog creció mucho en YouTube, pero se perfecciona, en mi opinión, en TikTok, que es el tema de las relaciones parasociales. La manera en que la facilidad de interacción, ¿verdad?, con otros creadores dentro de TikTok permite esta formación tan profunda de relaciones parasociales, que por un lado es algo positivo, en mi opinión, que generan las redes sociales, y es que permite que personas que no podrían encontrar comunidad en sus espacios físicos cercanos puedan encontrar comunidad en las redes sociales. Pero por otro lado también es algo que sí o sí nos separa de nuestro entorno físico, de nuestro tiempo-espacio en el que nos encontramos, el que se supone que deberíamos estar habitando. En vez de estar habitando en nuestro tiempo-espacio, estamos habitando en esta nube del scroll. Yo tengo quería recoger algo de lo que decía Arnaldo en algún momento, de cómo diferenciar en los tipos de redes sociales, ¿sí? Porque pasa que a veces nosotros decimos, sí, las redes sociales, y generalizamos, y nuestra interacción es bien distinta, pues, depende del tipo de red social. No sé, WhatsApp, TikTok, YouTube, LinkedIn, etc. Y yo, no sé, esto es una hipótesis, pero me imagino que en un tiempo tal vez no tan lejano, nuestro comportamiento va a variar, nos vamos a acostumbrar, vamos a aprender a desenvolvernos de una manera tal vez más codificada, con más herramientas en este como nuevo ambiente, ¿no?, digital. O los mismos gobiernos van a poner ciertas reglas. Por ejemplo, en Australia se ha normado respecto del uso para menores. No sé, ahí está el tema de los gobiernos también, de qué manera pueden ir controlando. No sé, en Reino Unido se acaba de legislar que los nacidos este año, creo, no van a poder fumar, por ejemplo, que me pareció una noticia como distópica, ¿sí?, ¿no? No van a poder fumar, va a estar prohibido. Entonces pensaba, no sé si ustedes conocen los Pokémones, soy muy antiguo, pero bueno, hubo una época en que gente murió cazando Pokémones, ¿ya? Hoy día eso nos parecería imposible, ¿no? O sea, era tal el grado de embotamiento con el teléfono, el dispositivo, que la gente iba por las calles y no cruzaba y las atropellaba, no se caía en un hoyo, no sé. Entonces, eso me parece igual fascinante, pensar de que al final esta cuestión puede ser más dúctil de lo que ahora nos genera este terror. Y lo otro es... bueno, volver a la idea anterior, esta de todo lo que hacemos
o sea, de cómo lo podemos hacer para no ser visibles, ¿sí? O sea, yendo como contracorriente a la idea de performar, ¿no? O sea, no tener que estar obligadas a performar, a estar reafirmando quiénes somos, sino ser invisibles. Entonces, ser invisible, no sé si es posible. O sea, hay como que ser especialista para ser invisible, ¿no? Pero tal vez uno quiere estar ahí y no ser visible. Eso me parece a mí como un desafío interesante. Eso. Ya, de nuevo, varias cosas que se me van ocurriendo. A propósito de lo que decía recién Antonio, eso de la invisibilidad la asocio con la idea de anonimato directamente, y las redes sociales nos invitan justamente a no ser anónimos, salvo que uno se cree una cuenta falsa o salvo que uno solamente sea consumidor en TikTok y no genere contenido, pero al menos en las dinámicas de las otras redes sociales nos empujan, y esto lo decía María en un momento, nos empujan justamente a tener que pulir lo más posible esa máscara con la cual nos paramos para relacionarnos con las máscaras de los otros. Ahora, si ligo esta idea de anonimato con la política, que es lo que particularmente me interesa problematizar en este particular momento, yo creo que el anonimato en el espacio público es cuando somos meros comunes y corrientes que estamos caminando por la calle. Idea completamente a contrapelo justamente de la dinámica de las redes sociales, insisto, no TikTok, las otras redes sociales, que nos empujan a que nuestra cotidianeidad sea en base a la identidad que nos creamos y que definimos. Es decir, ahí se produce una inversión completa. En la representación política necesitamos ser comunes y corrientes, de pronto. Necesitamos ser muchos comunes que deliberan en conjunto para, no sé, decisiones que tienen que ver con nuestro futuro compartido. Pero las redes sociales, insisto, no TikTok, van en contrapelo justamente de esa idea de lo común y corriente, porque necesitamos ser alguien en la red social. Necesitamos ser protagonistas de un mundo algoritmizado. Eso. Necesitamos ser alguien en ese mundo algoritmizado. Entonces, ahí se produce, me parece, una disonancia que me gustaría conectar con algo que decía Valentina recién a propósito de estas relaciones parasociales, donde personas que no tienen la posibilidad como de generar en carne y hueso, digamos, como una comunidad, de pronto en la red social se encuentra con la posibilidad de encontrar, no sé, como comunidades de afinidades, un sentido de pertenencia a propósito de gustos, pensamiento político, etc. Yo me pregunto si cuando la dinámica de las relaciones sociales se ven tan permeadas por las redes sociales, ¿tiene potencia política, por ejemplo, ese encuentro a través de la red social? No es para nada una respuesta, ¿no? Había un texto bien bonito que no tenemos la oportunidad de leer acá, porque entre muchas cosas, como que a uno le encanta todo y cree que todo sirve. Pero a propósito de lo que tú estás diciendo, Arnaldo, hay un texto muy bonito que se titula La comunidad que viene, de Giorgio Agamben, que tal vez sería interesante reponer, tal vez con otra clave, no tan agambiana, ¿no? Pero el enunciado es muy bonito. ¿Cuál es esa comunidad que es posible convocar en este contexto que ustedes han descrito también, respecto del anonimato, de las relaciones parasociales, de cierto grado de invisibilización que es muy paradójico respecto de esta necesidad de autoafirmación de lo particular, de lo singular, de lo muy especial, inimitable que soy yo, que está muy a contrapelo, ¿no?, de una idea de democracia de los iguales. Mis necesidades son tan importantes como las necesidades de otros, no están en competencia, y por eso estamos obligados precisamente a acordar cosas en comunidad.
creo que mi visión respecto a esta cuestión, de esta pregunta sobre la comunidad que viene, en función del impacto que tiene cognitivamente incluso, las redes sociales y sus distinciones, ciertamente, en la población, lo que nos incluye, a nosotros también, no solo una cosa de los jóvenes, ¿no? Es bien pesimista, diría yo, ¿no? Como es pesimista la mirada pedagógica hoy día con el uso del celular dentro del aula. La necesidad de reponer, por ejemplo, el trazado del lápiz y el papel, el trazado de la mano sobre la hoja, como una actividad que tiene un impacto en la cognición. En ese contexto, el imperio de este aparato que cargamos, llevamos para todos lados y que es muy ayuda un montón y por supuesto también se convierte en una cruz a propósito de lo que estamos hablando, el impacto es tremendo y es tremendo en términos políticos también. No podemos suponer que las subjetividades de cada uno que están siendo construidas por medio de estos distintos mecanismos, de estos distintos instrumentos, no tenga a su vez un impacto en algo así como la construcción de lo social. Evidentemente va a haber un residuo ahí, va a haber un resto que va a afectar esto que llamamos lo colectivo. Y creo que señales de eso no están lejos de nosotros, están muy, muy, muy presentes, ¿sí? Sí, hay una cosa ahí, o sea, con todo lo que nos hemos estado preguntando, porque la verdad es que en la actualidad el acceso a la vida política, el acceso a la vida pública, el acceso a la vida comunitaria están muy mediados por lo digital. Y en este momento particularmente por las redes sociales y distintos aspectos de la vida por distintas redes sociales también, porque como bien decías tú, hay distintas funciones. La gente va a X, ¿verdad?, ex Twitter a pelear, a Instagram a mostrar lo que comió hoy día, etcétera. Y yo creo que este no es un tren que podamos detener a estas alturas. Y si bien hay muchas cosas que son bastante preocupantes de lo que hemos estado hablando ahora, ¿verdad? Hay unas cosas, cuando vemos el nivel de poder, ¿verdad?, que estos dispositivos tienen sobre nuestras vidas. Pero también, como decía María, son una herramienta y también abren un abanico de posibilidades muy ricas también para la vida política, para la vida pública y para la vida comunitaria. Solamente quería como cerrar un poco con eso, porque sé que ya se nos está acabando el tiempo, de que la cosa no es tan terrible tampoco. Sí, no nos vamos a poner tan apocalípticos y vamos a confiar un poco benjaminianamente, que es otro autor que creo que es caro para todos nosotros, es muy importante Walter Benjamin. A propósito de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que algo dijo el Antonio respecto a esto, de la ductibilidad, de la posibilidad también, como decía la Vale, de que estas herramientas sean efectivamente unas herramientas para nosotros y no el horizonte de nuestras vidas. Pero para eso hay que hacer una torsión, y es una torsión de la subjetividad que requiere de cierta gimnasia, de cierto ejercicio y de cierta voluntad, ¿no? Creo que ahora lo que corresponde, por supuesto, para hacer este primer ejercicio, es darle la palabra a ustedes, sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios. Bueno, primero que nada agradecer por la instancia de la charla. Yo esta pregunta o este planteamiento lo voy a hacer desde un punto de vista de mi carrera, diseño de vestuario, en el cual yo necesito el consumo para poder vender un producto. Entonces, este algoritmo es lo que nos preconfigura en base a un consumo y no sé si tanto una identidad personal, porque mi pregunta va desde el punto de vista, como ya decía, desde lo que yo tengo que vender,
¿lo tengo que vender en base a la identidad personal o en base a lo que yo... Ay, me enredé un poquito, voy a volver a leerlo. Voy a leerlo un poco textual de lo que tengo escrito. ¿Hasta qué punto podemos hablar de una subjetividad real cuando nuestros deseos imaginarios son preconfigurados por algoritmos de recomendación que operan bajo una lógica de consumo y de no identidad personal? ¿Y cómo podemos usar esto como herramienta para poder nosotros vender un producto sin dejar de problematizar esto, pero sin dejar de ser lo ético? No sé si me explico con mi pregunta. Como sin dejar de ser éticos, de dejar nuestros principios y sin dejar de problematizar las redes sociales, porque en muchos casos lo son, sino aprovecharlo, pero sin perder eso ético. No sé si alcancé a... ¿Se logra entender? Es que yo creo que la fórmula, si la tuviéramos, no estaríamos acá. No, claro, pero como que igual problematizar Sí. eso y ponerlo como también en la conversación, el hecho de que de pronto uno igual no tiene que dejar esa ética de lado para vender un producto. Y creo que eso es muy difícil y es algo que tenemos que empezar a lograr como yo de nuevo en mi carrera, en las carreras en donde tenemos que vender. Sí, es que ahí hay algo que se relaciona con una de las lecturas optativas de la primera unidad, que no sé si la habrán visto en todas las secciones, pero el texto de García Canclini del consumo. Porque como nos plantea Canclini, el consumo sí es de cierta forma parte de nuestra identidad, especialmente como en esta posmodernidad, y eso no necesariamente es algo negativo. Quizás aquí, como dices tú, con mantener esa ética significa tener ese punto de vista crítico, pero tampoco es que tener ese punto de vista crítico te tenga que empujar a vivir como ermitaña en las montañas y no participar de la comunidad capitalista tardía, porque en esto vivimos. Sí, perdón, súper cortito. Yo creo que hay algo que a estas alturas todos deberíamos tener más o menos claro respecto de esta cosa que llamamos capitalismo. Esa opción crítica o la opción ética tiene que partir de un reconocimiento precisamente para eludir esta suerte como de lectura de afirmativo negativo, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Quiero ser comprometida éticamente, políticamente incluso, y llevar lo político a la estética y irte en la ola? Queréis hacer todo eso, pero tenéis que traer y pagar la luz mañana, ¿cachai? Como esas cosas siguen estando ahí. Tal vez para no ponerse en esa presión hay que admitir algo que seguramente es peor y más terrible, es que esta cosa no tiene una fuera. O sea, no hay opción ahora, en este minuto, a este mundo del cual hemos estado hablando todo este rato. Por eso es que tiene un impacto tan brutal y creo que cada uno de nosotros ha tratado de pellizcar eso en las clases y en esta conversación, tiene un impacto tan brutal en nuestras vidas, porque construye subjetividad. No tenemos una opción respecto de eso, ¿sí? Tal vez frente a esta cuestión uno diga, bueno, pero ¿dónde quedó la libertad? Tal vez hay que pensarlo de otra manera ahora nomás, ¿sí? Pero sacarse la carga de encima, ¿no? Eso no significa no luchar, eso implica luchar más, ¿no? Creo yo. Perdón, porque voy a decir, o sea, voy a replicar algo que dijo María recién, más que atender a tu pregunta. Voy a decir algo que va a sonar medio filosófico, pero yo creo que las totalidades no son absolutas. Es decir, si hoy día no tenemos en perspectiva de que hay una afuera, sí, ese todo que no nos permite ver una afuera, yo creo que tiene grietas. Y esas grietas son las que posibilitan, como esas fisuras, son las que posibilitan de pronto como imaginar cosas distintas. Y por lo mismo, estando de acuerdo con ustedes de que la dinámica redes sociales es una cuestión como que va hacia adelante y por el momento no es posible bajarse, sí, yo creo que pueden haber ciertas grietas dentro de la lógica de la red social como una red de dominación, en que sí podemos llegar quizás a usarla de una forma distinta. No se me ocurre cómo, por el momento. No se me ocurre cómo cuando Google aparece como con más poder que los estados por la cantidad de información que maneja, por ejemplo.
Entonces, un tremendo problema para imaginar horizontes distintos cuando una gran empresa aparece como más poderosa que todos los estados juntos. Pero solamente quiero poner también la idea de que tal como el cemento se agrieta y del cemento aparecen como ciertas flores, también es posible quizás imaginar en un momento de fantasía, digo, donde es muy difícil como dar perspectiva a cosas distintas, quizás sí podemos imaginar desde esas grietas, no necesariamente desde un afuera. Es decir, yo creo que el capitalismo no es absoluto, sino que puede tener ahí ciertos espacios que nos permitan pensar una subversión, por ejemplo. Por eso estamos obligados a hacerlo. Perdón. Sí, no, que yo no te había respondido antes. O sea, la pregunta es súper importante, pero claro, ¿qué se podría decir respecto? O sea, yo creo que todo profesión, oficio, trabajo tiene una dimensión ética en la que nos desenvolvemos. O sea, poner en cuestión los medios de producción, las industrias culturales, las industrias creativas, como se dice hoy día, y las redes sociales no significa que no las usemos, sino que cómo las usamos y si tal vez, como decía María, darle como buscar buscar la grieta o darle ese uso, ¿no? Pensar cómo y tomar conciencia de que esta cuestión nos mecaniza, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese también es un acto creativo, ¿no? O sea, ver de qué manera tú encuentras en ese uso de la red social para tu proyecto, pero no significa que no hay que usar el medio, ¿sí? Hola, yo no quiero desapegarme del circuito de conceptos que se han abordado hoy, pero sí que me gustaría agregar uno más. Creo que serviría como para entender el avance y la llegada de las redes sociales, que es el de la comunidad imaginada de Benedict Anderson. Y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre cómo esta comunidad imaginada, que es esta construcción social, ¿cierto?, donde todos entendemos que somos parte de una comunidad sin la necesidad quizás de conocernos y de compartir un mismo espacio, ha ido cambiando y mutando desde la llegada justamente de la globalización por un lado y las redes sociales por el otro, y en base a los conceptos que se han abordado y los autores, cómo el biopoder, la industria cultural o las ideas que plantea Walter Benjamin han participado en la construcción, transformación y a veces destrucción de esta misma comunidad imaginada desde la llegada de las redes sociales, y en base a su rol de docentes, como nosotros, pensadores y jóvenes, y ojalá futuramente pensadores críticos y activos, ¿qué rol tenemos nosotros o qué rol vamos a tener para poder combatir estas adversidades que han traído el algoritmo y esta globalización para la comunidad que se viene justamente? Nos dejaste sin palabras. Sí, está ruda tu pregunta. Tal vez nosotros tengamos que inventar una red social, no sé. Creo que se engarza también con lo que preguntó la compañera y a lo que también comentaba Arnaldo. Yo tendría a la vista, y creo que eso es lo que quería decir con la cuestión de la totalidad o del afuera o el dentro afuera, de esto que llamamos orden o capitalismo, tendría en cuenta un texto bien viejito, pero muy, muy, muy bonito, muy recomendado, por lo lindo que es también como escrituralmente, como un aparatito formal, que es la lección inaugural de Roland Barthes, que debe ser el año 69, 71, ya no me acuerdo muy bien. Él se pregunta respecto del lenguaje, y es una pregunta dirigida a la literatura. Él está asumiendo la cátedra de semiótica en el Collège de France, entonces está reflexionando sobre la lengua. Y en lugar de pensar en algo así como una fuera, dice, bueno, la lengua es el ordo y no tenemos una fuera de la lengua. Nosotros, estos seres racionales
con foné, con palabra, no tenemos una fuera de aquello que llamamos lengua. Y la lengua siempre es imperial, la lengua siempre nos dice qué hacer. Tiene una gramática, para nosotros que hablamos español, limpia, brilla y de esplendor, el lema de la RAE, es decir, hay un orden del mundo para esto. Seguramente también estamos viviendo nuestras vidas en ese orden. Que la vivamos así no significa que no tengamos posibilidades de jugar, de escamotearle al poder, de hacer cosas distintas. Un poco la pregunta que hacía tu compañera. Entonces, ¿qué posibilidades tienen ustedes? Tienen unas grandes posibilidades, creo yo, pero también una obligación muy grande, es un deber. Y es terrible decirlo así a estas alturas del partido, una suerte de deber moral. Pero tal vez ese deber moral también supone un desafío como una tarea, un ejercicio, un entretenimiento también. Hay algo de la red social y creo que también nosotros somos los más grandes, somos un poco culpables de eso, de un tono apocalíptico, de un tono súper grave, que en lugar de motivarles a ustedes a, iba a decir a tomar las armas, pero supongo que no corresponde, a luchar, cual sea la forma que agarre esa lucha, claro. En vez de invitarlos a eso, como que los espantamos y ponemos esta situación como de oposición con las redes sociales, ¿no? Tal vez haya que hacer otra cosa, tal vez haya que usar esas redes sociales. Y es un desafío para ustedes buscar esa forma, ¿no? Claro, porque efectivamente lo que dices tú de estas comunidades, ¿verdad?, es, en mi opinión, es real que sí las redes sociales han aportado muchas cosas muy positivas a cómo funciona la comunidad el día de hoy. Y eso no hay que dejarlo de lado. Y respecto a lo que decías sobre nuestro rol como docentes, ¿verdad?, creo yo que lo único que podemos hacer es darle las herramientas e invitarles a cuestionarse las cosas. Y quizás ese es el deber que tenemos todos, de transmitir ese bichito del cuestionamiento, porque tampoco la idea es que ustedes terminen teniendo la misma opinión que tenemos nosotros, sino que se cuestionen, ¿verdad?, que vean las cosas con una mirada crítica y que se puedan aproximar al uso, en este caso, de redes sociales con esa mirada crítica, sin que sea necesario también, o sea, yo tampoco me voy a sentir culpable si un día después de que el mundo está en llamas y yo estoy cansado voy a pasar media hora viendo videos de gatos cayendo mal, como que cuando calculan mal y caen, no me voy a sentir culpable por estar en TikTok viendo eso. Pero sí me aproximo a las redes sociales, o trato de aproximarme con este cuestionamiento, con esta mirada crítica. Comunidad y deber. La María recién mencionaba un texto hermoso de Agamben, la comunidad que viene, que se inserta dentro como una tradición que viene de los 80, quizá antes, pero que se inaugura con el texto de Nancy, ese de la comunidad desobrada, que gatilla toda una reflexión en torno a la idea de comunidad a propósito de lo que fueron los comunitarismos del siglo XX, comunitarismo estalinista o el propio nazismo. Y dentro de esa tradición desde los 80 hay particularmente un texto de Roberto Espósito que se llama Comunitas. Y es súper bonito porque pone la idea de la comunidad entendida, esto creo que lo mencioné para mi estudiante en alguna clase, pero pone la idea de la comunidad a partir de la deuda, de un deber. Es decir, aquí el deber no es entendido en términos imperativos como el mandato que alguien desde arriba te tira hacia abajo, tipo El peso de la noche de Diego Portales, 1830, 30 y tanto, sino que la idea del deber como que formamos comunidad en tanto debemos. Y le debemos a los demás una cuestión que es incalculable, es insaldable lo que le debo a los demás, y eso genera justamente una suerte de idea de comunidad. No dada en base a la identidad, sino que de cierta manera en una especie de alejamiento de la identidad. Y ahí por eso me interesa tanto la idea de lo común y corriente, y cuando somos comunes y corrientes haciendo política, y no descomunales con identidades fijas que intentan poner a como de lugar el interés propio.
por delante. Sé que estamos en la hora ya, pero quizá ahí pueden haber algunas claves para pensar la idea de comunidad, de lo común y corriente en las redes sociales e ir a contrapelo a ese mandato de la red social de tener que generar una identidad demasiado firme. Siento yo que todos los conceptos de comunidad están un poco como, ya es como algo medio peyorativo, como demonizado. Así es, y todo eso como usted dice del deber, yo por lo menos lo veo, estaba pensando como esos espacios de grietas que mencionó usted, siempre terminan súper castigados. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de este chico que empezó no sé si a falsificar, empezó a publicar todos los papers, ¿cómo se llama?, científicos, pero gratis. ¿Sí? Empezó él a hacer su propia web de papers y de ensayos, etcétera, etcétera. El tipo terminó preso porque había un negocio detrás de todo eso. Y lo mismo ha pasado con gente que ha intentado hacerlo con películas, aunque sean viejas, todo siempre termina en un castigo, ¿no? Ese rol como de comunidad y de hacerlo por los demás. No sé si a qué se debe, en verdad. Yo creo es que ahí hay otro dilema sobre la democratización de la cultura y el conocimiento versus el derecho de las personas a ser compensadas por su trabajo. No, yo me iba a ir por otras líneas. O sea, a mí me encanta lo que dijiste porque, bueno, creo que uno de los problemas que tenemos, no sé si se escucha, ahora, no sé si todos somos conscientes, pero participamos de varias comunidades, ¿sí? Tal vez no le llamamos comunidades. No sé, tengo un grupo de fútbol, un grupo de deporte, o no sé, voy a la iglesia tanto, o tengo mi grupo de, no sé, de música, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental como esta idea de comunidad en la sociedad civil. Y no solo pensar como el Estado, o sea, esta idea de lo gubernamental como el Estado biopolítico de Foucault y nosotros como meros sujetos, sino también esta capa intermedia, ¿no? Que no la mencionamos, pero que es la sociedad civil. Y ahí las comunidades, a mí me parecen que son fundamentales. Ahora, está un poco fuera del léxico hoy político, o como dices tú, tal vez no está siendo visto con buenos ojos hablar de comunidad, no lo sé. Por ejemplo, la palabra lenguaje inclusivo, que estuvo súper fuerte en los últimos años, hoy día ya se está sacando véanlo, ¿ya? Entonces ahora se habla de lenguaje claro, ¿ya? Porque la palabra inclusivo molesta, ¿sí? Entonces, pero yo creo que esas son cuestiones más coyunturales que de fondo, porque en el fondo la comunidad siempre va a existir y necesitamos la comunidad, somos, creo, seres sociales y políticos, así que eso. A propósito de los ejemplos que tú pones, como que a mí se me ocurrió otra cosa, como que pensé en el riesgo. O sea, si está castigado, entonces ¿qué hacemos? No nos arriesgamos, no nos arrojamos, no peleamos, no luchamos, porque... No nos donamos, no nos cedemos. Claro, no nos entregamos y estamos siempre en esta suerte como de resguardo, ¿no? De mezquindad con nosotros. Le tememos mucho al castigo. Yo voy a decir algo súper incorrecto políticamente ahora. La evaluación docente en cualquier universidad hoy día está protegida por el anonimato precisamente porque nos hemos acostumbrado a que levantar la palabra y pedir la palabra. Decir, profe, no estoy de acuerdo, no me gustó lo que dijo, no me parece ese argumento o no me parece esa manera de tratarnos a nosotros los estudiantes. Cualquier queja de ese tipo te pone en riesgo, te visibiliza, te pone en el blanco, en el ojo del profe. Y eso es algo que nosotros mismos hemos adiestrado, es decir, cuando reclamo, cuando me quejo, cuando digo que no estoy de acuerdo, voy a correr un riesgo y eso es algo que debemos, para volver al deber, debemos aceptar. Tenemos que correr ese riesgo, porque esto que queremos, esto estar juntos, esta construcción de lo colectivo, tiene un costo. Y tiene un costo cada vez más oneroso, cada vez más pesado, precisamente porque hay unas lógicas de poder que se aplican
supuestamente es la buena onda, pero cuando te ponís catete, te cae toda la ley encima. ¿Qué hacemos? ¿Nos sustraemos? ¿No decimos nada? ¿O le vamos y pagamos las consecuencias? Po? De eso se trata esto. Se vive así. Lamento sonar como profe, ¿no? Pero bueno. Creo que estamos listos. Les agradecemos un montón. Por supuesto, hay muchísimas cosas más que decir. Las cosas que acabamos de mencionar muy por encima merecen un tratamiento mucho más largo. Les invitamos también a tomar estas cosas que acabamos de discutir para volverlas en la clase, no solo un deber de conversación de nosotros como profes, sino también como inquietudes que ustedes puedan manifestar y alimenten la discusión y el desarrollo del pensamiento crítico. Muchas gracias por venir y acompañarnos.